Sentadita. Yo voy aquí. Hoy voy a fingir o fungir hoy como aquí está todo lo que voy a ver, Con fundamento en los artículos 38 de la Constitución Política Local, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 41 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, para el desarrollo de la presente sesión de la Comisión Permanente, en virtud de la ausencia de la diputada presidenta, en mi carácter de secretaria de la comisión, asumiré la presidencia. En consecuencia, nombro al diputado Juan José Peralta Fósil como secretario, asimismo al diputado Agustín Somellera Pulido como vocal, para suplir el cargo de vocal del diputado Juan José Peralta Fósil, quien pasa a ocupar la secretaría. En virtud de lo anterior y habiéndose integrado la comisión permanente en los términos señalados, procederemos al inicio de la sesión señalada para esta fecha y hora. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión de la comisión permanente, solicito al diputado secretario se sirva pasar lista de asistencia. Diputada Marcela de Jesús González García. Diputada Yolanda Rueda de la Cruz. Presente. Diputado Javier Calderón Mena. Diputado Julio Alonso Manzano Rosas. Diputado Agustín Somellera Pulido. Diputado Juan José Peralta Fósil, presente. Hay quórum, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito al diputado secretario se justifiquen las inasistencias de la diputada Marcela de Jesús González García y el diputado Javier Calderón Mena. Siendo diputada presidenta. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 11:35 del día 30 de agosto del año 2012, declaro abiertos los trabajos de esta sesión de la Comisión Permanente del primer periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Ahí está bien, ahí está bien. Solicito al diputado secretario de lectura al orden del día. Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 30 de agosto del año 2012. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acta de la Comisión Permanente celebrada el día 22 de agosto del 2012. Cuarto, lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. Quinto, informe a la Comisión Permanente sobre el reingreso a sus funciones del diputado propietario Alterio Ramos Pérez Pérez para los efectos legales y administrativos a que haya lugar y admisión de su reingreso. Sexto, lectura, discusión y aprobación en su caso respecto al escrito presentado por la ciudadana Lorena Méndez Denis, por el que comunica que al ostentar 2 cargos de elección popular opta por el cargo de diputada federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que fue electa en los comicios del 1 de julio de 2012, por lo que solicita licencia al cargo de diputada de la 60ª legislatura y solicita continúe en funciones la diputada suplente hasta la conclusión de la legislatura. Séptimo, lectura, discusión y aprobación en su caso
respecto al escrito presentado por el ciudadano Juan Francisco Cáceres de la Fuente, por el que comunica que al ostentar 2 cargos de elección popular, opta por el cargo de diputado federal ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por el que fue electo en los comicios del 1 de julio de 2012, por lo que solicita licencia al cargo de diputado de la 60ª legislatura y que sea llamada su suplente para asumir funciones. Octavo, toma de protesta de la ciudadana Solange María Soler Lanz, suplente del diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, como diputada integrante de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado. Noveno, lectura, discusión y aprobación en su caso respecto al escrito presentado por la ciudadana Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, que comunica que al ostentar 2 cargos de elección popular, opta por el cargo de diputada federal ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por el que fue electa en los comicios del 1 de julio de 2012, por lo que solicita licencia al cargo de diputada de la 60ª legislatura y que sea llamada su suplente para asumir funciones. Décimo, toma de protesta de la ciudadana María de la Cruz Yergo León, suplente de la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, como diputada integrante de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado. 11. Iniciativas de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo. 11.1. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que presenta el diputado José Dolores Espinosa May, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por la que propone se reformen las fracciones 6ª y 7ª y se adicione la fracción 8ª al artículo 383 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. 11.2. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que presenta el titular del Poder Ejecutivo, por la que se expide una nueva ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. 11.3. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que presenta el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por la que se propone reformar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tabasco. 11.4. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que presenta el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por la que se propone expedir la ley orgánica del Instituto de la Defensa Pública del Estado de Tabasco. 11.5. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que presenta el diputado Juan José Martínez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la Ley de Planeación del Estado de Tabasco. 12.2. Asuntos generales. 13.3. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a la consideración de los integrantes de esta comisión permanente la orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de los integrantes de la comisión permanente el orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. El orden del día ha sido aprobado, diputada presidente, por unanimidad de votos. Como siguiente punto del orden del día, procederemos a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 22 de agosto del año 2012, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, propongo a este órgano la dispensa a su lectura en virtud de haberse circulado con anterioridad a esta sesión.
En consecuencia, solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta antes mencionada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta comisión permanente la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado la diputada presidenta. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Diputada presidenta, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta antes mencionada por unanimidad de votos. Aprobada la dispensa a la lectura del acta citada y no habiéndose recibido ninguna observación en torno a la misma, solicito al diputado secretario que en votación ordinaria la someta a consideración de este órgano legislativo para aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a consideración el acta que ha citado la diputada presidenta. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Diputada presidenta, el acta de la sesión de la comisión permanente celebrada el día 22 de agosto del año 2012 ha sido aprobada por unanimidad de votos. Se declara aprobada en sus términos el acta de la sesión de la comisión permanente de fecha 22 de agosto del año 2012 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia, por lo que solicito al diputado secretario de lectura los comunicados y correspondencia recibida. Correspondencia recibida en oficialía mayor al 30 de agosto de 2012. 1. Oficios enviados por los honorables congresos de los estados de Guanajuato, Puebla, Chiapas y Tlaxcala, en los cuales comunican la instalación de sus mesas directivas y clausura de su segundo periodo ordinario de sesiones y de receso del segundo y tercer años de ejercicio legal correspondientes, lo anterior para conocimiento de esta legislatura. 2. Oficios y anexos enviados por el Tribunal Electoral de Tabasco, por el cual notifican la sentencia de fecha 16 de agosto de 2012, mediante la que se indica que resultaron infundados los agravios de la promovente, y se confirma el acuerdo CE/2012/68 del 8 de julio de 2012, aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en la parte que fue impugnada, relativa a la asignación de regidores por el principio de representación proporcional para el municipio de Tenosique, Tabasco. 3. Oficio y anexos enviados por el Tribunal Electoral de Tabasco, por el cual notifican la sentencia de fecha 16 de agosto del presente año, misma que en sus puntos resolutivos dice: primero, se acumulan al juicio TET-G1-04-2012-segundo los medios de impugnación identificados con las claves TET J1 31/2012-segundo y TET GI-32/2012-segundo, por ser este el más antiguo. En consecuencia, se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos del presente fallo a los autos de los medios de impugnación acumulados. Segundo, por los motivos señalados en el considerando tercero, se sobresee el juicio de inconformidad TET-G1, GI-32/2012-segundo, promovido por el representante del Partido Acción Nacional. Tercero, se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 1068 contigua 2, 1082 contigua 2 y 1088 contigua 2, por las razones expuestas en el apartado E del inciso A del considerando noveno de esta sentencia. Cuarto, en consecuencia se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo del municipio de Teapa, Tabasco, para quedar en los términos precisados en el considerando 12º de esta sentencia. Quinto, se confirma la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez otorgada a favor de la planilla registrada
por la coalición Compromiso por Tabasco, encabezada por Elda María Yergo Admitia. 4. Oficio y anexos enviados por el Tribunal Electoral de Tabasco, por el cual notifica la sentencia de fecha 22 de agosto del presente año, misma que en sus resolutivos dice: primero, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los expedientes 83-2012, 47-2012, 49-2012 y 95-2012, toda vez que los mismos se encuentran acumulados al expediente 80 del 2012. Segundo, se sobresee el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con la clave 95/2012, interpuesto por Rosa Karina Trejo Estrada, propietaria del partido Movimiento Ciudadano, a diputada local por el principio de representación proporcional en términos del considerando tercero de la presente sentencia. Tercero, se modifica el cómputo correspondiente a la primera circunscripción plurinominal de Tabasco, así como el cómputo estatal, ambos de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, para quedar en los términos precisados en el apartado A del considerando octavo de la presente sentencia. Cuarto, se modifica el acuerdo 2012-067 de 8 de julio de 2012, emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por medio del cual asignó los diputados por el principio de representación proporcional, para quedar en los términos precisados en el apartado B del considerando octavo de la presente sentencia. Cuarto, se modifica el acuerdo 2012-067 de 8 de julio de 2012, emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por medio del cual asignó a los diputados por el principio de representación proporcional, para quedar en los términos precisados en el apartado B del considerando octavo de esta sentencia. Quinto, se revoca la constancia de asignación proporcional expedida a favor de la fórmula registrada por el Partido del Trabajo en el primer lugar de la lista regional correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal, integrada por Martín Palacios Calderón como propietario y Fermín Contreras Sánchez como suplente. Sexto, se ordena al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco que otorgue constancia de asignación a la fórmula registrada por el Partido Revolucionario Institucional en el tercer lugar de la lista regional, integrada por Luis Rodrigo Marín Figueroa como propietario y Héctor Manuel Pérez Romero con el carácter de suplente. Lo anterior previa revisión de los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en la Ley Electoral del Estado, en los términos precisados en los numerales 4, 5 y 6 del considerando noveno de la presente sentencia. Séptimo, se ordena al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana informar a este tribunal del cumplimiento dado a la presente sentencia, dentro de las 24 horas siguientes a que ello suceda. Octava, se dejan intocadas el resto de las constancias de asignación por el principio de representación proporcional otorgadas en el acuerdo 2012-067 del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 5. Oficio y anexos enviados por el Tribunal Electoral de Tabasco, por el cual notifican la sentencia de fecha 22 de agosto del año que transcurre, por el que se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de presidente municipal y regidores del municipio de Nacajuca, Tabasco, así como la declaración de validez de la citada elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la planilla Coalición Movimiento Progresista por Tabasco, integrada a su vez por los partidos políticos de la Revolución Democrática del Trabajo y Movimiento Ciudadano. 6. Oficio y anexos enviados por el Tribunal Electoral de Tabasco, por el cual notifica la sentencia de fecha 26 de agosto del presente año, misma que en sus resolutivos dice:
Primero, es procedente la aclaración de la sentencia de fecha 22 de agosto de 2012, emitida por este tribunal en los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y de inconformidad 80-2012, 83-2012, 47-2012, 94-2012, 49-2012 y 95-2012, toda vez que los mismos se encuentran acumulados en el considerando tercero de la presente interlocutoria. Segundo, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente interlocutoria a los autos de los expedientes 80, 83, 47, 94, 49 del 2012, toda vez que los mismos se encuentran acumulados. Tercero, se ordena de nueva cuenta al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que en el plazo de 3 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente interlocutoria, proceda a la revisión de los documentos aportados por el Partido Revolucionario Institucional y constate si Luis Rodrigo Marín Figueroa y Marco Vinicio Barrera Moguel reúnen los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en la Ley Electoral del Estado de Tabasco. 7. Oficio, anexo y anexos enviados por el Tribunal Electoral de Tabasco, por el cual notifican acuerdo por el que con fundamento en el artículo 115 en su fracción segunda de su reglamento interno, mismo que establece que las resoluciones emitidas por el Pleno del Tribunal causan ejecutoria cuando no se interponga un medio de impugnación establecido en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral en los plazos previstos por la misma. Se declara que la resolución emitida por el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco el 22 de agosto de 2012 en el expediente número 3 del 2012 queda firme para los efectos legales correspondientes. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. El trámite que recae a los comunicados que ha dado lectura el diputado secretario es el siguiente. Por lo que respecta a las circulares y oficios remitidos por los honorables congresos de los estados de Guanajuato, Puebla, Chiapas y Tlaxcala, esta soberanía se da por enterada y se ordena archivarlas en los expedientes respectivos. Gírense los acuses de recibo correspondientes, se instruye al oficial mayor, realice los trámites pertinentes. En relación a los oficios y anexos enviados por el Tribunal Electoral de Tabasco, por el cual notifican las sentencias y un acuerdo emitido con fecha 16, 22 y 27 de agosto del presente año en los juicios de inconformidad relacionado con los expedientes TET-JI-03-2012 segundo, TET-JI-04-2012 segundo, TET-JI-31-2012 segundo, TET-JI-32-2012 segundo acumulados, TET-JI-03-2012 segundo, así como de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de los expedientes números TET-JDC-80-2012- TET-JDC-83-2012- TET-JI-47-2012 primero, TET-JDC-94-2012 primero, TET-JI-49-2012 primero y TET-JDC-95-2012 primero acumulados, TET-JDC-92-2012 cuarto e incidente de aclaración de sentencia número TT-CD-20-2012 derivado del expediente número TT-JDC-80-2012 primero y sus acumulados. Esta soberanía se da por enterada y se ordena que dicha documentación quede bajo resguardo de la Oficialía Mayor de este Honorable Congreso del Estado, para que en su momento procesal oportuno se le otorgue el trámite correspondiente.
Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes para su debido cumplimiento. El siguiente punto del orden del día es el relacionado con el informe a la Comisión Permanente sobre el reingreso a sus funciones de diputado propietario Alterio Ramos Pérez Pérez, por lo que solicito al diputado secretario de lectura al escrito presentado por el diputado. Villahermosa, Tabasco, 26 de agosto de 2012, oficio número HCE diagonal SCIH diagonal 21 del 2012, asunto: se comunica reincorporación al cargo. Diputada Marcela de Jesús González García, presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente. Por este medio me permito comunicar a usted que a partir del día 27 de los presentes mes y año, reasumiré el cargo de diputado a la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, para el que fui electo el 18 de octubre de 2009. Lo anterior, en razón de que con esta fecha cesan los efectos de la licencia que me fuera concedida el pasado 12 de agosto por la Comisión Permanente de la 60ª legislatura, por lo que ruego a usted ordenar se realicen las gestiones administrativas correspondientes para los efectos antes señalados. Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. Atentamente, diputado Alterio Ramos Pérez Pérez. En virtud del contenido del escrito al que se le ha dado lectura, solicito al diputado secretario someta a la consideración de este órgano, si es de aprobarse la solicitud de reingreso mencionada. En votación ordinaria se somete a la consideración de los integrantes de esta comisión permanente, si es de aprobarse el reingreso del legislador propietario Alterio Ramos Pérez Pérez a partir de la fecha que indica su escrito. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Informo a la presidencia el reingreso del legislador propietario Alterio Ramos Pérez Pérez a partir de la fecha que indica en su respectivo escrito, ha sido aprobada por unanimidad de votos. En virtud de haber sido aprobado el reingreso del diputado Alterio Ramos Pérez Pérez, se tiene por reincorporado a sus funciones y trabajos legislativos para todos los efectos legales, como diputado de esta 60ª legislatura, a partir de la fecha en que se menciona en su respectivo escrito, por lo que se ordena que se comunique mediante oficio lo conducente al diputado suplente, a la Junta de Coordinación Política y a las áreas técnicas y administrativas de este Honorable Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos correspondientes. Se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. Agradecemos la presencia del diputado Juan José Martínez Pérez, del diputado José Dolores Espinosa May y del diputado Fernando Morales Mateos. Muchas gracias por acompañarnos. Los puntos 6, 7 y 9 del orden del día se refieren a la lectura, discusión y aprobación en su caso de las solicitudes de licencias presentadas por los diputados Lorena Méndez Denis, Juan Francisco Cáceres de la Fuente y Claudia Elizabeth Bojorge Javier, con fundamento en los artículos 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por el que manifiestan que optan por el cargo de diputados federales electos ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a fin de ocupar el cargo de diputado federal, y solicitan licencia para separarse del cargo de legislador local. En tal virtud solicito al diputado secretario que, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someta en votación ordinaria la dispensa de la lectura de los mismos. En votación ordinaria se somete a consideración de los integrantes de esta comisión permanente la dispensa a los escritos que ha citado la diputada presidenta. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo levantando la mano.
Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Informo a la Presidencia que la dispensa a la lectura de los escritos mencionados con anterioridad sí ha sido aprobada por unanimidad de votos. En virtud del contenido de los escritos mencionados, presentados por los diputados Lorena Méndez Denis, Juan Francisco Cáceres de la Fuente y Claudia Elizabeth Bojorges Javier, por el que informa que en los comicios celebrados el 1 de julio de 2012 resultaron electos como diputados federales, por lo que deberán asumir ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el cargo mencionado a partir del 1 de septiembre de 2012, por lo que optan por ocupar dichos cargos a partir de esta fecha. En consecuencia, esta soberanía tiene por presentado dichos escritos y se da por enterada de lo expuesto. Aprobada la dispensa a la lectura y en virtud de que solicitan que sus solicitudes sean tratadas como asunto urgente y se dispense el requisito de turnarlas a la comisión respectiva, por lo que ante tales peticiones, de conformidad con los artículos 48 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría que en un solo acto se sirva a consultar a esta comisión en votación ordinaria si son de calificarse como asuntos urgentes. En votación ordinaria se pregunta a los integrantes de esta comisión si es de calificarse como de urgente el trámite de las solicitudes de las licencias al cargo de diputado de las 60ª legislaturas a las que se ha dado lectura. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Informo a la Presidencia que las solicitudes de licencias al cargo de diputado mencionadas sí han sido aprobadas como urgentes. En virtud de que han sido calificadas como de urgentes las solicitudes de las licencias para ocupar el cargo de diputado federal presentada por los diputados mencionados, previo a su aprobación se procederá en lo individual a su discusión. En el entendido de cómo nos encontramos en periodo de receso, esta comisión permanente, de conformidad con lo que establece el artículo 39, fracción tercera de dicha Constitución, solo cuenta con facultades para otorgarla temporalmente. Al iniciar el periodo ordinario de sesiones se someterán a consideración del Pleno. En tal razón solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión de la solicitud de licencia presentada por la diputada Lorena Méndez Denis, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la solicitud de licencia al cargo de diputada de la 60ª legislatura, presentada por la diputada Lorena Méndez Denis, procederemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a la consideración de los integrantes de la comisión permanente si es de aprobarse la licencia solicitada por la diputada Lorena Méndez Denis, de conformidad con lo establecido en los artículos 36, fracción 21ª y 36ª y 39, fracción tercera de la Constitución Política Local, misma que en su momento, al no existir prohibición al respecto, el Pleno se pronunciará en definitiva. En votación ordinaria se somete a la consideración de los integrantes de esta comisión permanente si es de aprobarse la solicitud de licencia al cargo de diputada presentada por la diputada Lorena Méndez Denis. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. La solicitud de licencia al cargo de diputada local a que nos hemos referido ha sido aprobada por unanimidad de votos, diputada presidenta. De conformidad con el artículo 36, fracciones 21ª y 36ª y 39, fracción tercera de la Constitución del Estado, se declara aprobada para todos los efectos legales la licencia al cargo de diputada de la 60ª legislatura presentada por la diputada Lorena Méndez Denis,
con efectos a partir de la fecha de su escrito, sin percepción alguna en los términos que han quedado señalados. Comuníquese al interesado y a las áreas administrativas del Congreso, así como a las autoridades competentes para su conocimiento y efectos, haciéndolo saber que continuará en funciones la diputada suplente, a la cual también deberá comunicársele lo señalado. Seguidamente solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión de la solicitud de licencia presentada por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la solicitud de licencia al cargo de diputado de la 60ª legislatura, presentada por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, procederemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a la consideración de los integrantes de la comisión permanente si es de aprobarse la licencia solicitada por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, de conformidad con lo establecido en los artículos 36, fracciones 21ª y 36ª y 39, fracción 3ª de la Constitución Política Local, misma que en su momento, al no existir prohibición al respecto, el Pleno se pronunciará de manera definitiva. En votación ordinaria se somete a la consideración de los integrantes de esta comisión permanente si es de aprobarse la solicitud de licencia al cargo de diputado presentada por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. La solicitud de licencia al cargo de diputado local a que nos hemos referido ha sido aprobada por unanimidad de votos, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. De conformidad con los artículos 36, fracciones 21ª y 36ª y 39, fracción 3ª de la Constitución del Estado, se declara aprobada para todos sus efectos legales la licencia al cargo de diputado de la 60ª legislatura presentada por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, con efectos a partir de la fecha de su escrito, sin percepción alguna, en los términos que han quedado señalados. Comuníquese al interesado y a las áreas administrativas del Congreso, así como a las autoridades competentes para su conocimiento y efectos. Asimismo, comuníquese a la diputada suplente para los efectos correspondientes. Ahora bien, al haberse aprobado la licencia señalada y toda vez que se encuentra presente la ciudadana Solange María Soler Lanz, suplente del diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, en términos del artículo 39, fracción 2ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, procederemos a tomarle la protesta de ley correspondiente para que a partir de esta fecha asuma el cargo, por lo que solicito al oficial mayor la conduzca hasta el atril que se encuentra en esta sala. Ciudadana Solange María Soler Lanz, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada de este honorable Congreso, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Si no lo hiciera así, que la nación o el Estado se lo demande. Solicito al oficial mayor conduzca a la ciudadana diputada para que tome asiento y comunique lo anterior a los órganos del Congreso, así como a las áreas técnicas y administrativas del mismo. Podemos sentarnos.
me olvidó. Porque ya te mando la foto. La multé la sabana viene aquí en esta bolsa. Seguidamente solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión de la solicitud de licencia presentada por la diputada Claudia Elizabeth Bojorge Javier, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. Aquí no sé. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la solicitud de licencia al cargo de diputada de la 60ª legislatura, presentada por la diputada Claudia Elizabeth Bojorge Javier, procederemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a la consideración de los integrantes de la comisión permanente si es de aprobarse la licencia solicitada por la diputada Claudia Elizabeth Bojorge Javier, de conformidad con lo establecido en los artículos 36, fracciones 20ª, primera y 36ª y 39, fracción tercera de la Constitución Política Local, misma que en su momento, al no existir prohibición al respecto, el Pleno se pronunciará en definitiva. En votación ordinaria se somete a la consideración de los integrantes de esta comisión permanente si es de aprobarse la solicitud de licencia al cargo de diputada presentada por la diputada Claudia Elizabeth Bojorge Javier. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. La solicitud de licencia al cargo de diputada local a que nos hemos referido ha sido aprobada por unanimidad de votos, diputada presidenta. De conformidad con el artículo 36, fracciones 21ª y 36ª y 39, fracción tercera de la Constitución del Estado, se declara aprobada para todos sus efectos legales la licencia al cargo de diputada de la 60ª legislatura, presentada por la diputada Claudia Elizabeth Bojorge Javier, con efectos a partir del 30 de agosto de 2012, sin percepción alguna en los trámites que han quedado señalados. Comuníquese al interesado y a las áreas administrativas del Congreso, así como a las autoridades competentes para su conocimiento y efectos. Asimismo, comuníquesele a la diputada suplente para los efectos correspondientes. Ahora bien, al haberse aprobado la licencia señalada y toda vez que se encuentra presente la ciudadana María de la Cruz Yergo León, suplente de la diputada Claudia Elizabeth Bojorge Javier, en términos del artículo 39, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, procederemos a tomarle la protesta de ley correspondiente para que a partir de la fecha señalada anteriormente asuma el cargo, por lo que solicito al oficial mayor la conduzca hasta el atril que se encuentra en esta sala. Otra vez. Ya pasó las dos al mismo tiempo. Es que como están de manera independiente, cada uno. Ciudadana María de la Cruz Yergo León. Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada de este honorable Congreso, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la nación o el Estado se lo demande. Solicito al oficial mayor conduzca a la ciudadana diputada para que tome asiento y comunique lo anterior a los órganos del Congreso, así como a las áreas técnicas y administrativas del mismo. Podemos sentar. María, ¿qué? ¿Nadie ese nombre? María de la Cruz, Yergo Hirche, no es el otro.
Fernando, te llaman de ultratumba, Fernando. Te hablan. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo, por lo que para el primer caso se le concede el uso de la voz al diputado Julio Alonso Manzano Rosas para que dé lectura a una iniciativa de decreto presentada por el diputado José Dolores Espinosa May, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Diputada Marcela de Jesús González García, presidenta de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente. El suscrito, diputado José Dolores Espinosa May, en mi carácter de diputado local del 5º Distrito de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en esta 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, me permito presentar ante la soberanía legislativa la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones sexta y séptima y se adiciona la fracción octava al artículo 383 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, en atención a la siguiente exposición de motivos. Toda persona debe de tener acceso a la justicia mediante la instrumentación de procedimientos sencillos, ágiles, claros y breves, apegados a las garantías y derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, que le permitan obtener solución a sus controversias fundamentales. El artículo 17 constitucional, en su párrafo cuarto, establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, razón por la cual en algunos estados de la Federación se han expedido cuerpos normativos a fin de permitir la conciliación y mediación con medios de resolver conflictos. Los mecanismos alternativos de solución de controversias que prevé nuestra Constitución Federal tienen como finalidad de regular un procedimiento voluntario, confidencial y flexible para ayudar a dos o más personas que se encuentren la solución a un conflicto, bajo principios de equidad y honestidad, en el que interviene un tercero imparcial y neutral llamado mediador o conciliador. En la entidad, el día 8 de agosto del presente año fue aprobado por el Pleno del Honorable Congreso del Estado la expedición de la Ley de Acceso a la Justicia Alternativa para el Estado de Tabasco. La expedición de la ley antes mencionada obedece a la inquietud general para que se contemple un procedimiento corto que permita a las personas en conflicto solucionar sus controversias legales de manera rápida y sin costo alguno, y tener un medio de resolver diferencias sin tener que someterse a la jurisdicción de un tribunal. La Ley de Acceso a la Justicia Alternativa para el Estado de Tabasco tiene por objeto promover y regular los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como a los centros de acceso a la justicia alternativa del Poder Judicial o el Centro de Justicia Alternativa Penal de la Procuraduría General de la Justicia del Estado de Tabasco, que brinden estos servicios a la población y las actividades que en ellos se desarrollen. Es por ello que nuestro Estado se debe de fomentar entre la población la capacidad de resolver ellos mismos sus controversias de una manera respetuosa y civilizada a través del diálogo, lo que sin duda alguna también ayudaría a aliviar la sobrecarga de expedientes en las agencias del Ministerio Público, juzgados civiles y familiares. Hoy en día, la sobrecarga de trabajo en estas instituciones provoca que en ocasiones el desahogo de las diligencias dentro de los expedientes respectivos se demore. Los mecanismos alternativos de solución de controversias que prevé la Ley de Acceso a la Justicia Alternativa son la mediación, conciliación, procesos restaurativos y los demás previstos en otros ordenamientos legales aplicables. Dichos mecanismos se aplicarán por el Centro de Acceso a la Justicia Alternativa del Poder Judicial o el Centro de Justicia Alternativa Penal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco a través de los especialistas adscritos a los mismos. En la referida ley se establece que en caso de que alguna sesión concluya con un acuerdo de las partes, el especialista asistirá a los interesados en la elaboración del convenio que refleje con toda exactitud el acuerdo asumido y les explicará los derechos y obligaciones que de él se deriven.
por lo que será válido y exigible en sus términos. El convenio será firmado por los interesados y traerá aparejada ejecución forzosa para su exigibilidad ante los juzgados competentes. Por tanto, en el convenio firmado por las partes intervinientes ante un centro de los referidos constará su voluntad y al ser elaborado por un especialista en la materia, será exigible en sus términos. Sin embargo, el artículo 383 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, al estipular la procedencia de la ejecución forzosa específica que la misma tendrá lugar cuando se trate, primero, de sentencias que tengan autoridad de cosa juzgada; segundo, de sentencias sin autoridad de cosa juzgada, pero respecto de las cuales proceda, conforme a este código, la ejecución provisional; tercero, de transacciones y convenios celebrados en juicio o en escritura pública y aprobados judicialmente; cuarto, de autos firmes; quinto, de laudos arbitrales firmes; sexto, de títulos ejecutivos; y séptimo, de sentencias extranjeras cuya validez haya sido declarada por resolución firme conforme a este código. De lo anterior se observa que dentro de esta disposición legal no se contempla la ejecución forzosa de los convenios celebrados en los centros previstos en la Ley de Acceso a la Justicia Alternativa para el Estado de Tabasco, y por tanto, si alguna de las partes incumpliera con lo convenido en alguno de ellos y la otra solicitara ante un juez su ejecución, pudiera alegarse que no podría ser ejecutado por no encontrarse dentro de los supuestos normativos establecidos en el artículo 383 del Código de Procedimientos Civiles vigente, razón por la cual se propone la adición de la fracción octava al artículo 383 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, a efectos de establecer claramente que los convenios celebrados en términos de la Ley de Acceso a la Justicia Alternativa para el Estado de Tabasco tendrán aparejada ejecución forzosa. Como consecuencia de lo anterior, resulta necesario reformar la fracción sexta del precepto vigente para suprimir la letra I que aparece al final del párrafo, la cual se coloca en la fracción séptima que se reforma para tal efecto, dando paso así a la fracción octava que se adiciona. Por lo anterior, siendo facultad de este Congreso expedir las leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social sobre administración de justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36, fracción sexta y 16ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de decreto para quedar como sigue. Artículo único. Se reforman las fracciones sexta y séptima y se adiciona la fracción octava, todas del artículo 383 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue. Artículo 383, de la fracción de la 1 a la quinta, queda igual; la sexta, de títulos ejecutivos; fracción séptima, de sentencias extranjeras cuya validez haya sido declarada por resolución firme conforme a este código; y fracción octava, de convenios celebrados en términos de la Ley de Acceso a la Justicia Alternativa para el Estado de Tabasco. Artículo transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado. Es cuanto, diputada presidenta. La iniciativa de decreto presentada se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, sección segunda, inciso G, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, para su estudio, análisis y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. Se le concede el uso de la voz al diputado Agustín Somellera Pulido para que dé lectura a una iniciativa de decreto presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por la que se propone expedir una nueva ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. El despacho del C-Gobernador Villahermosa, Tabasco, 30 de agosto de 2012. Diputada Marcela de Jesús González García, presidenta de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado de Tabasco, presente. En el carácter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco y de Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 33, fracción primera y tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y con fundamento en los artículos 72, fracciones primera y tercera, y 73, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco,
nos permitimos someter a la soberanía del H Congreso del Estado la presente iniciativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco en atención a la siguiente exposición de motivos que se anexan al presente escrito. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Segundo, se abroga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento al periódico oficial número 5091, de fecha 21 de noviembre de 1990, y se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente. Tercero, al entrar en vigor el presente decreto, se seguirán aplicando los reglamentos que se hubieran expedido con anterioridad en lo que no se opongan al contenido de esta ley, en tanto se expidan los nuevos reglamentos. Cuarto, en tanto entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Acusatorio para el Estado de Tabasco y demás leyes relativas, de manera gradual en todo el territorio seguirán funcionando simultáneamente los juzgados de primera instancia con jurisdicción mixta, los especializados en materia penal, hasta que se agoten los expedientes del sistema tradicional. Quinto, de acuerdo a la implementación gradual del sistema de justicia penal acusatorio y oral, previo acuerdo del Consejo de la Judicatura, los jueces orales podrán resolver asuntos fuera del territorio dentro del cual ejercen su jurisdicción. Sexto, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura deberán adecuar los reglamentos existentes y formular todos los necesarios conforme a esta ley. Séptimo, esta ley, al entrar en vigor, no afectará los derechos laborales y administrativos adquiridos y por ende tampoco su situación actual como servidores públicos del Poder Judicial del Estado. Octavo, las salas de materia penal seguirán conociendo de las apelaciones, revisiones forzosas y extraordinarias hasta la conclusión de los asuntos del sistema penal tradicional. Noveno, los juzgados de paz dejarán de conocer gradualmente de la materia penal relacionada con el sistema de justicia penal acusatorio y oral a partir de que éste vaya entrando en vigencia. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, químico Andrés Rafael Granier Melo, gobernador del Estado de Tabasco. Magistrado Rodolfo Campos Montejo, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Licenciado Rafael Miguel González Lastra, secretario de Gobierno, y licenciado Gerardo Guerrero Pérez, consejero jurídico del Poder Ejecutivo. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Gracias, diputado. La iniciativa de decreto que se ha dado lectura se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción segunda, inciso G, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. Asimismo, en concordancia con el acuerdo parlamentario relativo al acuerdo de solicitud de opinión de impacto económico presupuestario de fecha 7 de enero de 2010, requiérase dicha opinión a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. Se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Peralta Fósil para que dé lectura a una iniciativa de decreto presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por la que se propone reformar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tabasco. Diputada presidenta, por lo extenso de la iniciativa que presenta el titular del Poder Ejecutivo, con su permiso, diputada, daré lectura al preámbulo y a los artículos transitorios, pues como será turnada a comisiones, habrá oportunidad de revisarla y conocerla detalladamente. Villahermosa, Tabasco, 29 de agosto de 2012, diputada Marcela de Jesús González García, presidenta de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente. En el carácter de gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco y de presidente del Tribunal Superior de Justicia, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 33, fracción primera y tercera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y con fundamento en los artículos 72, fracciones 1 y 3, y 73, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco,
nos permitimos someter a la soberanía del Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Tabasco en atención a lo siguiente. Primero, las presentes reformas y adiciones al Código Penal para el Estado de Tabasco entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado en la forma dispuesta en el transitorio siguiente. Segundo, la incorporación de estas reformas y adiciones que refieran a figuras relacionadas contenidas en el Código Procesal Penal Acusatorio para el Estado de Tabasco deberán de incorporarse en su aplicación según la gradualidad del mismo en su vigencia y por demarcaciones municipales. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, químico Andrés Rafael Granier Melo, gobernador del Estado de Tabasco; magistrado Rodolfo Campos Montejo, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; Lic. Rafael Miguel González Lastra, secretario de Gobierno; doctor Gregorio Romero Tequexcle, procurador general de Justicia; y Lic. Gerardo Guerrero Pérez, consejero jurídico del Poder Ejecutivo. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Gracias, diputado. La iniciativa de decreto que se ha dado lectura se turna a la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción 17ª, inciso A, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. Al preámbulo y a los artículos transitorios, pues como será turnada a comisiones habrá oportunidad de revisarla y conocerla detalladamente. Despacho del Gobernador, Villahermosa, Tabasco, 27 de agosto de 2012. Diputada Marcela de Jesús González García, presidenta de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado de Tabasco, presente. En mi carácter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 33, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 72, fracción primera, y 73, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permito someter a la soberanía del Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa de la Ley Orgánica del Instituto de la Defensa Pública del Estado de Tabasco en atención a la siguiente exposición de motivos que se anexa en el cuerpo del escrito. Transitorios. Primero, la presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Segundo, se abroga la ley de la Defensoría de Oficio del Estado de Tabasco, aprobada mediante decreto número 0504 y publicada en el periódico oficial del Estado de fecha 15 de septiembre de 1993, y todas las disposiciones que contravengan lo establecido en la presente ley. Tercero, los recursos humanos, financieros y materiales con que actualmente cuenta la Dirección General de la Defensoría de Oficio del Estado serán transferidos al Instituto sin perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores. Cuarto, el titular del Ejecutivo del Estado expedirá las disposiciones reglamentarias que se derivan de esta ley en un plazo no mayor a los 180 días hábiles siguientes a su entrada en vigor. Quinto, con motivo de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal y de conformidad con las previsiones presupuestarias respectivas, se seleccionará, capacitará y designará a los servidores públicos para que la implementación de la reforma con base en el procedimiento de selección se fije. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, químico Andrés Rafael Granier Melo, gobernador del Estado; licenciado Rafael Miguel González Lastra, secretario de Gobierno; y licenciado Gerardo Guerrero Pérez, consejero jurídico del Poder Ejecutivo. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Gracias, diputado. También agradecemos la presencia del diputado Manuel Ulín Barjau. Muchas gracias. La iniciativa de decreto que se ha dado lectura se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción segunda, inciso G, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda.
Asimismo, en concordancia con el acuerdo parlamentario relativo al acuerdo de solicitud de opinión de impacto económico o presupuestario de fecha 7 de enero de 2010, requiérase dicha opinión a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. Se le concede el uso de la voz al diputado Julio Alonso Manzano Rosas para que dé lectura a una iniciativa de decreto presentada por el diputado Juan José Martínez Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Por lo extenso de la iniciativa que presenta el diputado Juan José Martínez Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con su permiso, diputada presidenta, daré lectura al preámbulo y los artículos transitorios, pues como será turnada a comisiones, habrá oportunidad de revisarla y conocerla detalladamente. Juan José Martínez Pérez, diputado de la 60ª legislatura al Congreso del Estado de Tabasco, con fundamento en los artículos 33, fracción segunda, y 39, fracción sexta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, me permito presentar a la consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción quinta del artículo 53, el artículo 60, la fracción 12 y el último párrafo del artículo 132, el artículo 135 y se adiciona la fracción 13ª al artículo 132 y el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. Se adiciona el artículo 115 y se deroga el artículo 109 bis segundo del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Se reforma el artículo 20 de la Ley Estatal del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y se adiciona el artículo 16 cuarter a la Ley de Planeación. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. Segundo, la constitución del Comité de Estudios Financieros e Investigaciones Legislativas del Congreso Local tendrá lugar a los 10 días siguientes al de inicio de vigencia del presente decreto, de conformidad con las disposiciones aplicables para la integración de las comisiones orgánicas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Tercero, el nombramiento del director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado será hecho a partir de los 30 días siguientes al de la entrada en vigor del presente decreto, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, previo proceso de auscultación que al efecto convoque el Comité de Estudios de las Finanzas Públicas. Cuarto, el Congreso local dispondrá de un plazo de 90 días para expedir al Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio Civil de Carrera del Congreso del Estado, el cual regirá el proceso de ingreso, selección, nombramiento, desarrollo y promoción de los investigadores y trabajadores que formarán parte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. La entrada en vigor del referido sistema civil comenzará a partir del inicio de funciones constitucionales de la 61ª legislatura al Congreso del Estado de Tabasco. Los nombramientos de personal que se aprueben con anterioridad a este momento tendrán carácter provisional, mismos que serán sometidos posteriormente a las normas y lineamientos de operación del Sistema Civil de Carrera del Congreso del Estado. Quinto, la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado deberá presentar un estudio completo del gasto que supondrá la constitución del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con sus correspondientes áreas de trabajo, el número de personal necesario y los bienes muebles e inmuebles necesarios que servirán para la correcta implementación del Sistema Civil de Carrera, tanto en el referido centro como en el Instituto de Investigaciones Legislativas. Atentamente, diputado Juan José Martínez Pérez, fracción parlamentaria del PRD. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. La iniciativa de decreto presentada, por cuanto hace a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción segunda, inciso G, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, para su estudio, análisis y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda.
Por cuanto hace a la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y a la Ley de Planeación del Estado de Tabasco, se turna a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción quinta, inciso A del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado para su estudio, análisis y presentación del acuerdo dictamen que en su caso proceda. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador miembro de la comisión permanente que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con el diputado secretario para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. Solos. Vámonos. Al no haberse inscrito ningún diputado para hacer uso de la palabra en asuntos generales, se declara agotado este punto. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Ya no van a volar más. Ya no. Ya estoy cansado. ¿Cómo tiene la culpa? Ancianidad. Mandate a los goles puchín. A los goles puchín. Para dar por terminado el orden del día, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 13:45 horas del día 30 de agosto del año 2012. 12:45. Del día 30 de agosto del año 2012, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión de la Comisión Permanente del primer periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, y se da cita para la próxima, que se verificará a las 18 horas del día 6 de septiembre del año 2012 en esta misma sala de juntas. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Muchas gracias. 6 de la tarde. Fernando, 6 de la tarde. Esa